Muy buenos días, queridas hermanas. Un saludo cariñoso a todas ustedes. Soy Maiga de Rocha y asisto a la Iglesia Bolívar. En esta mañana vamos a compartir el devocional que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 25. Este pasaje nos muestra cosas muy importantes. La primera que vemos es que la importancia de la alabanza a Dios era algo muy bueno en la alabanza. Vemos que los músicos desempeñaban un papel muy importante en la alabanza a Dios. Esto debido a que el rey David dio importancia, dio prioridad a las actividades del culto y de la adoración a Dios. El mismo rey David era un músico experto. ¿Se acuerdan cuando el rey Saúl se sentía mal? Buscaron a un hombre que pudiera tocar muy bien delante de él y lo trajeron al rey David. Otra cosa que vemos en este capítulo, hermanas, es que los que tocaban instrumento y cantaban eran algo más que músicos, no eran solo músicos. Dice la palabra en el versículo 1 que eran hombres idóneos en la obra de Dios. De un grupo grande de músicos, David eligió a los que mostraban habilidad en la música y también habilidad al hablar de Dios y alentar a otros para que cantaran. La tercera cosa que podemos ver es que se podía contribuir en la adoración de diversas formas, no solamente con los instrumentos. Encontramos que los líderes que fueron elegidos eran pues expertos en música, en cánticos, pero también profetizaban, dice la palabra de Dios, hablaban de Dios. La profecía incluía canciones de alabanzas a Dios y también la predicación del mensaje de Dios. El versículo 3, hermanas, nos dice que algunos aclamaban y alababan a Dios. Aclamar es aplaudir, es engrandecer el nombre de Dios, es darle gloria a Dios. También el pasaje nos dice que habían otros que solo tocaban instrumento. Entonces, entre todos ellos se ofrecía una verdadera alabanza a Dios. Queridas hermanas, Dios quiere que todo su pueblo participe en la adoración a Dios. Tal vez tú estás pensando en esta mañana que no sabes tocar instrumento o que no eres un profeta o un maestro, pero Dios puede utilizar lo que te ha dado, lo que tienes en tus manos, para que puedas ofrecer y entregar a Dios una alabanza genuina. Es importante, hermanas, desarrollar nuestros dones y talentos para ofrecerlos a Dios y a su servicio. La cuarta cosa que vemos en este pasaje, queridas hermanas, es que los cantantes estaban divididos en grupos. Habían 24 grupos, tal vez para igualar los 24 grupos de levitas que vemos en pasajes anteriores. Esta división, queridas hermanas, era muy importante. ¿Saben por qué? Porque daba lugar a la planificación de la adoración en el templo. Esta división también promovió la excelencia de la adoración. Es decir, que esta división hacía que ellos se esfuercen para hacer lo mejor. Entrenaban más, tenían más tiempo para el entrenamiento. También, queridas hermanas, esta división dio variedad en la adoración. Cada grupo trabajaba en un periodo y proporcionaba oportunidades a los otros grupos y todos estaban involucrados en la alabanza. Queridas hermanas, los músicos y cantores en el templo eran muy importantes en la adoración.
Y Primera de Crónicas 25 es uno de los pasajes de la Biblia que muestra un hermoso cuadro de la importancia de la adoración a Dios. Esto nos debe llevar a pensar cómo redoblar nuestros esfuerzos a fin de que nuestros cultos a Dios cuenten con la mejor música, la mejor preparación y los mejores elementos que podemos ofrecer a Dios en adoración. Debemos dar mucha importancia a la alabanza a Dios en la iglesia. La música, hermanas, en la iglesia debe tener una adecuada planificación, ensayo, preparación, no solo improvisaciones. También debemos de tomar en cuenta la letra, lo que le decimos a Dios por medio de la alabanza, que tenga un contenido teológico y bíblico para que podamos engrandecer el nombre de Dios. Que Dios nos bendiga, queridas hermanas. Muchas gracias.